no solamente acá, sino también para cada persona que escuche después en redes sociales tu palabra. Dios, gracias. Tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, levanta, anima, convence, muestra. Damos gracias en el nombre del amado Señor Jesús. Bueno, encontramos una armonía escritural. Usted puede buscar un versículo en el Antiguo Testamento que hable de un tema, y si busca ese mismo tema, un versículo del Nuevo Testamento, va a encontrar cómo se complementan o cómo uno apoya lo que el otro dice. Y lo impresionante de esta armonía escritural es que la mayoría de autores no se conocieron. El Antiguo, hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento señala hacia el Nuevo, y el Nuevo Testamento habla del origen de los escritos del Antiguo Testamento. El tema de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Sí sabían que hubo como un silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es decir, entre la última profecía antes de que Cristo viniera, allí en Malaquías, y la primera revelación que hubo con el ángel cuando visitó al padre Juan el Bautista, Zacarías. Hubo más o menos unos 400 años. Y es llamado la época, el periodo del silencio. Pero decimos silencio no como Dios ausente. A veces oramos o tenemos espacios, periodos en nuestra vida cristiana que creemos no percibir la voz de Dios, pero Dios no está inactivo, Dios está obrando. Y recordamos aquel versículo que dice: aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios no se quedó quieto, Dios estuvo trabajando en su pueblo y a favor de su pueblo. Vamos a tratar en este tiempo de mirar 4 puntos que tienen que ver con el Evangelio de Mateo. Es como quisiéramos ver tal vez un panorama general. ¿Quién era Mateo? Segundo punto, Jesús es el Rey, tiene la segunda diapositiva. Tercero, el cumplimiento de la profecía en Jesús. Y cuarto, la salvación, todas las naciones. ¿Quién era Mateo? Jesús el Rey, primero de las profecías en Jesús y la salvación a todas las naciones. Primer punto, ¿quién era Mateo? Allí estamos en Mateo capítulo 10. En los evangelios, cuando se menciona a los discípulos, este es el único que se menciona, se refiere así de Mateo, como se refiere aquí. Mateo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás. Y escuchen a Mateo. Mateo es el autor, quien escribe. Dice Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por lo sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, miren, Dios utilizó a Mateo para escribir este libro, y Mateo no está lleno de orgullo propio. Él, cuando se refiere a sí mismo, está diciendo: Mateo, y el publicano era una persona marginada, señalada por la sociedad, por sus compañeros, por sus compatriotas judíos, como un traicionero, como alguien de quien alejarse. Y él dice: mi vida era esa. Yo era un marginado. Yo estaba señalado por la sociedad. Precisamente en mí no había nada bueno. Pero estoy aquí de pie porque el Señor me tiene de pie. Y cuando Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Dijo: yo fui perseguidor de la iglesia. Y también habla por ahí, dice, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No
debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Hay dos maneras de ver nuestro pasado. Una manera de mirarlo y de tratar de autoflagelarnos porque es que hicimos cosas tan malas. Eso no lo quiere el Señor, porque por eso que hicimos o que vivimos el Señor Jesucristo pagó. Pero otra manera es recordar lo que éramos para estar agradecidos por lo que somos y tenemos en Él. Eso sí deberíamos hacerlo, porque Pablo, a pesar de ser un misionero, como sembró tantas iglesias, como tantos escucharon a través de él el evangelio y llegaron a Cristo, a pesar de eso, él no olvidó de dónde los sacó. Yo era lo peor, yo fui perseguidor de la iglesia, yo soy el primer pecador, yo hice cosas sucias, malas, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso hace que brille más la gracia de Dios. Cuando recuerdo que no soy yo, es Él. Por Él estoy de pie. Por Él sirvo, hago esto y aquello. Por Él ha hecho cambios en mi vida. Ha sido Él. Mateo recuerda, escribe este evangelio que ha sido de bendición para millones y millones de seres humanos alrededor del planeta. Y no olvida que Él lo que era. Mateo. ¿Quién era Mateo? Segundo punto, Jesús como rey. Miremos en Mateo capítulo 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Entre otras cosas, el enfoque de Mateo parece ser que él escribió pensando en judíos creyentes. Pero es interesante que aquí cuenta la historia de unos hombres que no eran judíos buscando al Salvador y preguntando a ellos, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Y una de las cosas que quiere enfatizar Mateo a través de su evangelio es que Jesús es el Mesías. Jesús es el rey. ¿Dónde está? Y Mateo 27, 37, ya final. Mire, estamos leyendo un versículo iniciando Mateo y luego leemos uno terminando. Mateo 27, 37. Cuando él estaba allí en la cruz, si quiere leer desde el versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Los sabios preguntaban, ¿dónde está? Y Pilato, una persona que no es judía, escribió, este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Vamos al tercer punto, cumplimiento de las profecías en Jesús. Voy a pedir el favor, si de pronto, hermanos, varones, que me ayuden a leer, o que seguimos en Mateo, pero quiero que miremos de dónde provino esa profecía cumplida. Una es Isaías 7:14. Si alguien quiere leerlo, tendría que tratar de venirse un poquito cerca del computador para que se escuche bien. Otro es Malaquías 3:1. Otro es Zacarías 9:9. Bueno, por ahora. ¿Ves? El primer, ¿de qué habla? Es que el cumplimiento de las profecías
del Antiguo Testamento se realizaron en Cristo. Esas profecías señalaban hacia el Mesías. Es decir, si se cumplen en Él es porque Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el centro mismo, la sustancia misma del Antiguo Testamento. Mateo menciona más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Entonces comencemos. Mateo 1, 21, 1, 22. Mateo 1, 22 dice: todo esto hablando de María, cómo fue visitada por el ángel, cómo fue concebido el Señor Jesucristo sin participación de varón. Versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es... ¿Quién era este Emmanuel? El bebé que venía, el Señor Jesús. Él es llamado Dios con nosotros. Estaba escuchando un video hace poco de un maestro musulmán, lo veíamos en la clase de discipulado que tenemos los martes, y lo que ellos piensan de Jesús, ellos parece ser que muestran aparentemente mucho respeto hacia Jesús. Le reconocen como maestro, no sé si como profeta, le tienen al parecer como en alta estima. Solo hay un pequeño detalle: no creen que Jesús sea Dios, y eso es central en la escritura. Él es Dios con nosotros. Isaías, si alguien le quiere ayudar de los hermanos, de los varones, Isaías 7, versículo 14, si lo tiene ahí, para que lo lea, por favor. Dice la escritura de Mateo, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muchas gracias. O sea que la profecía está en Isaías, capítulo 7, versículo 14, y el cumplimiento está en Mateo, ¿cierto? Mateo 1, 22. Ahora, Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Mateo 3 dice, en aquellos, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Algún hermano que vaya preparándose con Isaías 43, si hay algún otro hermano con Malaquías 3:1. Bueno, Mateo 3 dice, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicándole en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, o podemos decir, al Señor, enderezar su seno. Miren que la palabra Señor está escrita con una S mayúscula. ¿Quién es ese Señor en la Biblia? Dios. Dice: preparad el camino del Señor, a Dios mismo. Y en Isaías capítulo 40, versículo 3, ¿quién me ayuda? Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gracias. Preparad camino ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién dice ahí? Jehová. Eso, a Jehová. Obviamente el mismo Señor, pero a Jehová. ¿Y a quién preparó camino Juan el Bautista? Al Señor Jesús. Así que Jehová y Jesús son el mismo. Malaquías 3:1. ¿Alguien lo tiene? No tiene un reloj. ¿Sí lo tienes?
He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias. La primera parte dice, he aquí, es Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. ¿Y quién está hablando? El Señor, Dios, delante de mí. Vayamos allí a la entrada triunfal, Mateo 21, versículo 4. Estamos mirando cuando se cumplió y luego yendo a la profecía para mirar cómo lo decía antes de que se cumpliera. En Mateo 21, versículo 4 dice, bueno, vámonos desde el 1, del versículo 1. Cuando acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla, y traédmelos. Si alguien os dijere algo decir, el Señor lo necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, mire cómo lo dice, tú y ese rey como está escrito allí, con mayúsculo, ¿cierto? He aquí tu rey, no cualquier rey, el rey, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó en sí. Tu rey viene. Y la profecía estaba en Zacarías, capítulo 9. ¿Alguien lo quiere leer? Zacarías 9. Bueno, yo lo leo. Zacarías 9 dice, versículo 9. Alégrate. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de alegría, de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, el rey de Jerusalén, el rey de los judíos. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Tu rey viene a ti, tu rey viene a ti. Qué lástima que ellos no lo vieron, no lo entendieron. ¿Quién estaba ahí? El rey. Así vemos una profecía y otra. ¿Recuerdan de esa, por ejemplo, cuando él estaba colgado en la cruz, que repartieron sus vestidos? Perdón, no lo repartieron. Sí, sí lo repartieron. Sí lo repartieron. No los partieron, sino que lo repartieron. Pero se refiere al Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa. Bueno. Y otras escrituras donde una persona que mira imparcialmente esas escrituras puede decir, no es coincidencial que todas se cumplieran en él. No fueron hechos provocados por él, fueron hechos realizados porque él es quien decía ser, porque él es el Salvador, porque él es el Mesías, porque él es el centro y Señor de la Escritura, él es el Rey. Al utilizar todas estas escrituras, el Antiguo Testamento demuestra el cumplimiento en Jesús. Él escribió para judíos. Es como si le dijera a los judíos, mira, esto que dice ya, que tú lo sabes, se cumplió en Jesús. Los judíos creyentes podían recibir así enseñanza, su fe fortalecida a través de ahondar en estas verdades. Su fe era alimentada, porque nos alimentamos cuando profundizamos en las verdades de Dios. Hemos escuchado de personas
una que otra que en algún momento han dejado de congregarse y han ido a grupos que van contrarios a lo que la Biblia enseña. Uno se pregunta por qué sucedió. Porque no habían esas verdades sólidas en su corazón. Nada nos podrá mantener firme aparte de verdades sólidas que Dios mismo escriba en nuestro corazón. Y eso es lo que está persiguiendo Mateo a través de su libro. Estos judíos creyentes que iban a leer esos pasajes, iban a ser fortalecidos en su fe. En medio de la persecución, en medio de las dificultades, ellos podían tener la paz de que estaban en el camino correcto, de que no se habían equivocado, que realmente Jesús es el Mesías, y que habían descansado en Él y que tenían por qué hacerlo por la eternidad. Él es el Señor. Además de que les dio herramientas para defender su fe. Pero Mateo no solamente pensó en judíos cuando escribió. Cuando miramos lo que leíamos ahora acerca de los sabios, ellos no eran judíos. Pero también en Mateo capítulo 1, el punto 4, Mateo no solo pensó en judíos creyentes. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo. Creo que es Lucas quien también habla de la genealogía de Jesucristo y él va hasta Adán, porque él está pensando universalmente, pero Mateo va hasta Abraham, porque está pensando en el pueblo judío. Mire el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y curiosamente esa misma frase se utiliza en Génesis capítulo 5, esa misma frase cuando está hablando de Adán. Versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Esa misma frase, porque comienza Génesis capítulo 1, perdón, 5, versículo 1, ese es el libro de las generaciones de Adán, es la misma frase que se utiliza en Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía, solo que esta vez es de Jesucristo. Y en el versículo 5 dice, hablando de dónde venía el Señor, Salmón engendró ¿de quién? ¿Quién era Rahab? Una princesa, una mujer importante. Ella fue una prostituta. ¿Judía? No, de un pueblo llamado Jericó. Y esto muestra cómo Dios elige a los pobres, como Dios elige a los pequeños, como Dios elige a los rechazados para propósitos especiales, cuando creen en Él. Nosotros sin Él, miramos lo peor, pero con Él podemos llegar a ser bendición. Rahab, la de Jericó, pero no solamente menciona a Rahab, sino que menciona a la que fue esposa de Booz. ¿Quién fue Booz? El abuelo del rey David. ¿Quién fue la esposa de Booz? Ruth. ¿De dónde era ella? De otro pueblo, de los moabitas. Una generación maldita por Dios, y de esa generación maldita por Dios, Dios eligió esta mujer para que estuviera en la línea generacional del rey, el Señor Jesucristo. Entonces Mateo está mencionando a mujeres y no judías, porque no solamente pensó en judíos, también sabía que otros iban a escuchar este mensaje. Pero estamos hablando de Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 16 dice, pero los 11 discípulos, 16, el capítulo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Quién no estaba presente ya?
¿Por qué 11? Exacto, Judas no estaba presente, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, comienzan los sabios en el capítulo 2 adorándolo, y terminan los discípulos en el último capítulo adorándole, porque eso es lo que persigue Mateo por el Espíritu de Dios al colocar al Mesías así como es él, que le adoremos, que le adoremos. Cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad está en el cielo y en la tierra. Y escuchen, judíos, no solamente para ustedes es la bendición. El Mesías fue prometido a través de profetas judíos al pueblo judío, pero este Mesías es para el mundo. Por tanto, versículo 19, id y haced discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones, todos los países, todos los continentes, todos los pueblos y razas pueden ser alcanzados por el bendito evangelio de Dios, cuyo centro es el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esos judíos que pensaban desde niños que ellos eran el pueblo escogido, especial, que los demás eran gentiles, los llamaban también perros, porque no eran creyentes en el Salvador. Ellos tuvieron que entender que Dios, en su gracia e infinita sabiduría, decidió hacer un pueblo con judíos y con gentiles, donde nosotros hacemos parte, un pueblo de bendición, un pueblo alcanzado por el bendito evangelio de esperanza, con discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, Mateo el rechazado, pudo entender que Dios también eligió a los pueblos gentiles rechazados, lejanos y malditos porque estaban sin ley, alcanzados por la bendición de Dios en Cristo Jesús. Y aprendemos, estamos apenas mirando algo superficial de Mateo. Seguramente usted está ahí sentado, de pronto podrá decir: ay, yo me acuerdo eso otro, tal vez esto lo debió haber tenido en cuenta. Seguramente aquí hay cosas que no hemos hablado. Pero el centro es, el propósito es darle la gloria al que lo merece, a nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es nuestro Salvador? Mateo muestra cómo un rechazado, un marginado puede ser de gran bendición. Él mismo, publicano. Mateo busca alimentar nuestra fe y muestra la identidad del Señor Jesús como Mesías. Él realza el origen divino de la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios. Leímos pasajes ¿se acuerdan? ¿De qué libros? En el Antiguo Testamento. Isaías, Zacarías, Malaquías, y podemos hablar de Génesis, de los Salmos, cantidad de citas cumplidas en él. ¿Qué libro es que dice dónde él iba a nacer? ¿Se acuerdan? Esa fue la pregunta que le hizo, creo que Herodes fue, a los estudiosos. ¿En qué libro es que dice dónde él iba a nacer? Y tú, Belén de Efrata, ¿se acuerdan? Cerca. Y tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador que apacentará el pueblo de Israel. ¿Qué libro es ese? A ver, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Decámago.
No, no es, iba a decir que el último, no es el último, es Miqueas, capítulo 5, versículo 2, si no estoy mal. El origen divino de la escritura. Para el judío, este libro amplía el panorama. No solamente es el pueblo al cual él pertenece, es el mundo a quien Dios envió la salvación y para quien a través del Salvador hay bendición. La salvación es para todas las naciones posibles. Y Mateo provee herramientas para defender la fe. Dios quiere que estemos firmes en la fe, que a pesar de los problemas que tengamos no tambaleemos, no dudemos acerca de quién hemos creído, de que Él es nuestro Señor, aunque pasen momentos difíciles, aunque pasen lágrimas y llantos, de pronto, no dudar que Él es nuestro Señor y Rey y que merece ser adorado, no importa lo que vivamos, Él merece ser adorado. Lo adoraron los sabios, lo adoraron los discípulos, y cuántos más lo adoraron, y nosotros nos unimos hoy a adorarle a Él. ¿Ven? Oremos. Señor, gracias porque podemos superficialmente, seguramente mis hermanos podrán estudiar más, mirar acerca de este evangelio precioso de Mateo, que con razón está de primero allí en el Nuevo Testamento, abriendo los ojos al pueblo judío de quién era el que vino. ¿Cuántos de aquellos que dijeron crucifícale, crucifícale, después pudieron haber tenido acceso a este evangelio, haber llegado a caer de rodillas ante el que un día fue señalado y pedido su crucifixión? Hoy nosotros, uniéndonos a los sabios, viéndonos a los discípulos quienes le adoraron, nos postramos delante del que es y que era y que ha de venir. Nos postramos delante del que dijo, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero estoy vivo y aquí vivo por los siglos de los siglos. Hoy nos unimos a la compañía de ángeles. Gloria a Dios en la alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, quien es Dios con nosotros, quien a pesar de tener una apariencia tal vez normal como la de cualquier otro, sus palabras, su obra muestran que realmente no era como cualquier otro, ni siquiera como una persona especial. Él era más que profeta, era más que mensajero de Dios, él era Dios mismo, trayendo el mensaje de salvación y vida, no solamente para el pueblo, sino para todas las naciones. Gracias, porque hoy nosotros, gentiles de nacimiento, hemos sido recibidos en ese pueblo especial, pueblo de bendición, de quien se habló que se predicara el evangelio a todas las naciones, y hacemos parte de ese todas las naciones, y recibimos esa bendición en él. Y hoy adoramos al que vive por los siglos de los siglos. A él la gloria. Dios, gracias en Cristo Jesús.